Buenas tardes, mis amados. Dios les bendiga y les guarde en esta tarde de jueves 9 de julio del 2020. Esta tarde quiero hablarles sobre el aceite. ¿Qué significa el aceite? ¿Por qué es tan importante conservar el aceite? ¿Por qué hay situaciones en las que no hemos tenido éxito? Y bueno, eso es por falta del aceite y ahorita vamos a ver ¿qué es lo que propicia el aceite en nuestra vida? Usted habrá recordado, habrá escuchado la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, del 1 en adelante. Habla de aquellas vírgenes insensatas y de aquellas vírgenes prudentes. Unas guardaron reserva para su lámpara y otras solamente se concretaron a llevar su lámpara. Nosotros vamos a tomar en esta tarde unos versículos bíblicos para explicar brevemente por qué es importante tener el aceite y después vamos a ver todo lo que conlleva tener el aceite hasta donde el tiempo nos dé, amado hermano. Amén. Bueno, pues en el versículo 3 del capítulo 25 de Mateo nos dice lo siguiente. Dice que las vírgenes insensatas solamente tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, es decir, no tomaron consigo una reserva, pues no sabían el tiempo que iba a tardar el novio en llegar para celebrar las bodas y estar junto con él. No tomaron reserva para mantener la lámpara encendida. Este versículo nos habla, mi amado precioso, de aquellos hermanos, de aquellos integrantes del cuerpo de Cristo que no tienen la precaución, no tienen la dedicación para seguir buscando aceite y que solamente se conforman o solamente se alimentan con las enseñanzas en los días estipulados según el calendario de su congregación. Esto no quiere decir que tengan que buscar en otro lado, más bien quiero enfocarlo a dedicarse en sus casas, a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a repasar las mismas enseñanzas que sus pastores les ofrecen o sus líderes les sirven, sino que solamente se concretan al día en el que se presentan a la congregación o en estos tiempos que reciben la enseñanza vía internet. Son personas, son hermanos que no tienen bien claro en su mente y en su corazón que debemos dedicarnos todos los días un espacio para escuchar, para escudriñar la palabra de nuestro Dios. También en el versículo 8 nos habla de estas mismas vírgenes que lo que hacen al verse sin la reserva para mantener su lámpara encendida, se acercan a las vírgenes prudentes y les piden aceite. Del aceite que ellas tienen, les piden que les compartan para que mantengan la lámpara encendida. Y estas vírgenes prudentes les dicen con mucha prudencia que si ellas les dan de su aceite, entonces no tan solo ellas se quedarán sin aceite, sino también las prudentes, ¿verdad? ¿De qué nos habla o de qué personas nos habla? Nos habla de aquellos hermanos que no están dispuestos a sacrificarse, a sacrificar su tiempo, a sacrificar las cosas quizá que les gustan para poder obtener más aceite y tener las reservas. También nos habla de aquellos hermanos que están añorando lo que otros tienen, viendo la unción en la que se mueven otros hermanos a su alrededor, en su misma congregación o hasta en otras congregaciones, pero ellos no están dispuestos a hacer un sacrificio para poder obtener ese aceite, esa unción y mantener su lámpara, pero también tener una reserva para cualquier situación difícil que se pueda presentar. En el versículo 10 de este mismo capítulo 25 nos dice que las vírgenes, al escuchar esta respuesta de las vírgenes prudentes, tomaron carrera, caminaron y fueron a buscar dónde conseguir aceite. ¿Saben? Son aquellos hermanos a los que han perdido tiempo, han tenido oportunidad de tener el aceite, pero no se han enfocado en obtenerlo, en tener la reserva, en trabajarlo.
y a veces muy tarde, tristemente, deciden ir a buscar el aceite, pero en ese tiempo tan dilatado o tan retrasado para poder entender que es necesario conservar el aceite de la palabra, de las enseñanzas, de la alabanza, de la oración, en ese ir a buscar pueden perder muchas cosas que podían haber tenido antes, como ellas perdieron la oportunidad de entrar a las bodas del Cordero, perdieron, bueno, a las bodas del novio, aunque tipifica las bodas de Cordero, porque al principio dice, el reino de los cielos es como estas 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces, mis amados, estamos en un tiempo donde no podemos dejar pasar el tiempo y debemos de aprovecharlo, acumular, guardar, conservar, tener reserva de aceite para no quedarnos fuera de lo que viene ahora, de las bodas del novio, de los tiempos de amores. Que no sea tarde cuando nosotros nos demos cuenta que necesitamos hacer algo más para mantener nuestras lámparas encendidas, algo más que solo reunirnos unos días determinados, algo más que solamente leer, orar, etcétera, sino algo más que puede implicar un cambio, que puede implicar un sacrificio, que puede implicar servicio. ¿Cuántos de nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos la oportunidad de servir y no lo hacemos? Y el servir también hace que nuestras reservas de aceite se vayan multiplicando. Entonces, para poder tener una reserva de aceite, mi amado, es necesario ser dedicados, como las vírgenes prudentes que llevaban su porción extra de aceite, ser dedicados, ser precavidos. Necesitamos hacer un sacrificio, ¿verdad? Como las vírgenes prudentes, quizá tuvieron que ahorrar para poder comprar, bueno, porque aquí habla de comprar, para poder comprar más aceite y no solo llevar el de su lámpara, sino llevar también en su vasija aceite extra. Necesitamos no olvidar, mis amados, que necesitamos hacer servicio en nuestra congregación, servicio en el cuerpo, servicio a nuestros hermanos, oración. La oración también es un servicio, no es un lujo ni es un privilegio para uno, sino que es un servicio que todos debiéramos hacer y que permite que nuestro aceite, nuestra reserva se aumente. Amén. Hasta aquí estamos bien, tenemos un bosquejo de por qué nosotros no podemos aumentar nuestra reserva de aceite, porque repito, no hay dedicación, no hay sacrificio, no hay servicio, no hay oración. Eso provoca que nuestra reserva mengüe, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué nos beneficia que llenemos nuestra vasija, nuestro frasco, nuestro depósito? ¿En qué nos beneficia tener aceite extra? ¿En qué nos beneficia? Y bueno, a través de la palabra de Dios nos beneficia en mucho, mi amado. Por principio de cuentas, mi amado, nos beneficia en el sentido que nosotros vamos a poder ser lámparas encendidas. Ser lámparas encendidas delante de la presencia de Dios. Nuestra reserva va a provocar que siempre estemos encendidos, pero algo muy importante, el buscar la reserva del aceite, que es nada más y nada menos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a llevar a ser lámparas, como ya lo dije, encendidas, pero nos va a llevar más profundo aún, porque solo estando encendidos, escuche esto, solo estando encendidos es que nosotros vamos a poder tener acceso al lugar santísimo y al lugar santo. En el lugar santísimo y en el lugar santo se encontraba la menorá, que eran el candelabro de 7 brazos, encendido de forma constante. Y en el lugar santísimo dice que estaba la lámpara también, que se encendía todo el tiempo. ¿Y qué necesitaban estas lámparas, mis amados, para estar encendidos? Pues aceite. Entonces nosotros necesitamos el aceite para poder entrar a la presencia, a la intimidad de nuestro Señor Dios Todopoderoso.
Necesitamos aceite para entrar en la presencia del Dios Altísimo y poderlo adorar y poderlo exaltar y poder derribarnos delante de Él y poder humillarnos. Necesitamos su aceite. En el libro del Éxodo 25:6 nos habla de esto y dice de la siguiente manera: el aceite para el alumbrado, y dice también el aceite para la unción y para el incienso y para el incienso aromático, pero habla para el alumbrado, es decir, para que el lugar santísimo y el lugar santo todo el tiempo estén alumbrados. Nosotros sabemos que nosotros hoy somos el templo del Dios Todopoderoso y necesitamos ese aceite para que siempre haya luz en nuestro interior y que todo aquello que no ayuda a crecimiento, todo aquello que nos estorba, sea alumbrado, es decir, no quede escondido, no quede agazapado y provoque un parar en nuestro camino. La luz va a sacar a la luz, valga la redundancia, lo que está oculto. ¿Y qué es la luz? El aceite, la unción, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es importante por eso que nosotros busquemos aumentar la reserva en nuestro interior del aceite, para hacer lámparas que arden, lámparas que alumbran en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. También necesitamos el aceite y este es un punto bien importante, todos, pero este es un punto bien importante. Dice que nosotros necesitamos el aceite para ofrendar, para acercarnos al altar y presentar las ofrendas que Él como Dios y soberano merece. O sea, necesitamos el aceite, fíjese usted, para diezmar, para cumplir nuestras promesas, para hacer ofrendas especiales, para hacer efectivos nuestros votos, para las primicias, para las ofrendas personales. Dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos el aceite. ¿Por qué, mi amado? Decimos que el aceite es el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios a través de la palabra se le habla como el aceite, la unción, la lluvia, el viento, el soplo, ¿verdad? Como de muchas maneras se habla del Espíritu Santo de Dios, pero en este momento estamos viendo que se le dice que Él es el aceite, la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros es el aceite que nosotros necesitamos en este tiempo. Aquel, mi amado precioso, que le cuesta trabajo ofrendar, que le cuesta trabajo diezmar, que hace una promesa y le cuesta trabajo cumplir, que escucha la voz de Dios en su corazón, pidiéndole que haga algo, lo cree en el momento, pero si no lo hace en el momento, después se le olvida o lo empieza a pensar con detenimiento y entonces ya se le hace como imposible y ya no lleva a cabo lo que Dios le pide. Es una señal de que le hace falta la presencia, el aceite del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo del antiguo pacto, en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en el libro del Éxodo, donde se habla de las distintas ofrendas que el Señor les pide al pueblo de Israel que presenten en su altar, hay un ingrediente que no falta en ninguna. ¿Sabe cuál es? El aceite. El aceite. Si se hacían ofrendas de cereal, iban mezcladas con aceite. Si se hacían ofrendas de animales, el aceite lo representaba, el quemar de la grosura, toda esa grasita representaba el aceite que necesitaba la ofrenda para ser grata delante de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque toda ofrenda, sacrificio debe llevar aceite que tipifica la revelación, la inspiración, el amor y el agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que Él nos ha dado. Es importante, por eso decíamos hace ratito que necesitábamos sacrificio para poder llenar el frasquito o la vasija para que a las vírgenes insensatas no se les apagara su lámpara. Ellas no ofrecieron sacrificio porque les hacía falta aceite.
Nosotros hoy en este tiempo debemos de entender que necesitamos buscar el aceite, la presencia del Espíritu Santo para que Él nos inspire, para que Él nos muestre todo lo que nos ha dado y entonces brote en nosotros un agradecimiento que nos va a dirigir, que nos va a llevar a poner en su altar la ofrenda que Él merece. La ofrenda que le corresponde, porque finalmente todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Entonces, aquellos de verdad que nos cuesta trabajo, por no zafarme de esto, ¿verdad? Porque a mí no me cuesta trabajo, pero aquellos que nos cuesta trabajo, mis amados, es importante que busquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos sea revelado a través de su presencia, que nuestra ofrenda es grata para Él y que necesitamos revelación, necesitamos amor, necesitamos agradecimiento, necesitamos la revelación para poder llevarlas, porque si usted lee con detenimiento los libros que le acabo de comentar, se va a dar cuenta que el ingrediente principal era el aceite. Y solo para que se conste que está escrito en la palabra, voy a hablarle del libro de Levíticos, donde precisamente menciona el aceite. En el libro de Levíticos, capítulo 2, versículo 4, y dice así. Perdóneme usted. Dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y si usted pudiera ver, disculpe, me voy a tomar agüita. Si usted pudiera ver a lo largo del Éxodo, de Números y de Levíticos, todas las ofrendas llevaban aceite. Toda la masa, la harina, tenía que ser amasada con aceite. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante que busquemos llenar nuestro frasquito para que las ofrendas que llevemos a nuestro Señor sean agradables para Él, sean gratas y Él las reciba con amor. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos hermanos en el cuerpo de Cristo que sí hacen ofrendas, que sí llevan al altar, que sí lo hacen, pero quizá les falte el aceite, porque quizá lo hacen por compromiso, quizá lo hacen porque el pastor no se enoje, quizá lo hacen porque lo vean todos, etcétera, etcétera. Aún esto más profundo. Quizá lo hagan para recibir más, ¿no? Que esa es una intención que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que nosotros llevemos al altar una ofrenda con el propósito de recibir más, no. Por eso dice que tiene que haber revelación, inspiración, amor y agradecimiento, no un interés para que nos dé más, aunque se da por consecuencia, pero dice la palabra de Dios que Él ve nuestro corazón, Él ve la intención de nuestro corazón. Entonces eso es muy, muy importante. Así es que si usted da ofrendas, visite el altar constantemente, Dios le bendiga, pero cuide la intención de su corazón, cuide, esté atento a qué es lo que lo motiva a llevar su ofrenda al altar, qué es lo que lo impulsa, qué es, ¿no? Usted ahí contéstese solito, y si acaso es algo que no conviene a los ojos del Señor, pues incline su rostro, incline sus rodillas y pídale perdón al Señor y clámele, pídale que venga sobre usted esa unción de inspiración, esa unción de revelación, para que usted se acerque al altar del Señor con la intención correcta. ¿Cuál es la intención correcta? Agradar al Señor, agradecerle lo mucho que nos ha dado, demostrarle nuestro amor, demostrarle nuestra obediencia. Amén. En el nombre de Jesús sea así, mi amado. Y también, ¿para qué es necesario que busquemos tener nuestra reserva de aceite? Porque el aceite, mi amado, se usa para sellar las heridas,
para curar las heridas. Es el bálsamo que se utiliza para sellar las heridas. En el libro de Lucas 10, en el versículo 34, que también es un episodio bíblico que conocemos, que es el buen samaritano, nos menciona que el buen samaritano lavó las heridas del hombre que había sido golpeado. Dice que las vendó, les puso aceite, les puso vino y les puso aceite, nuevamente el aceite para sanar las heridas. Mi amado precioso, aquel que no tiene aceite consigo, es muy difícil que haga el bien. Es como un poco más complicado que vea a alguien sufriendo, que vea a alguien con una herida y pueda ayudarlo. Necesitamos el aceite, que repito, en este tiempo es la presencia del Espíritu Santo, para poder ser instrumentos para sanar a aquel que trae heridas, aquel que ha sido saqueado, aquel que ha sido golpeado, aquel que ha sido devastado por las situaciones del mundo, por las situaciones de la vida que han llevado. Nosotros necesitamos aceite del Espíritu Santo de Dios para poder sanar sus heridas, para poder ayudar a aquellos que están en necesidad. Sin aceite del Espíritu Santo de Dios, esta acción, esta obra, será muy complicado lograrla. Usted recordará que antes del samaritano pasaron otros personajes, vieron tirado a este hombre, pero ninguno se acercó. Les hacía falta el aceite del Espíritu Santo de Dios, la convicción de hacer el bien, que esa solo te la da el Espíritu Santo de Dios. Y fíjese que también en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 9, nos habla de algo tan maravilloso. A mí, la verdad, yo quiero decirle que ese capítulo, ese capítulo, haga de cuenta que Dios me está hablando a mí, en el capítulo 16, porque yo me identifico mucho con ese, ¿verdad? Pero en el capítulo 16, en el versículo 19, dice de esta manera: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Jerusalén cuando él la reconoció, cuando vio a Jerusalén devastada, cuando vio a Jerusalén olvidada, ensangrentada, lastimada, aborrecida, humillada. Nadie le daba crédito a Jerusalén. Y entonces dice Dios: yo te vi, y cuando te vi envuelta en tu sangre, envuelta en tu tristeza, envuelta en tu abandono, yo te dije: vive. Y te levanté, y te lavé, y te curé, y te puse aceite, ¿no? Necesitamos aceite para sanar a aquel que está tirado. Necesitamos aceite para traer a la vida a aquel que está muerto, aquel que ya no tiene valor, aquel que ha sido olvidado. Necesitamos este aceite del Espíritu Santo de Dios para poder mostrarles a los demás que hay una manera de vivir. El aceite, entre más reserva tengamos, más tiempo podemos estar encendidos. Y qué mejor que a partir de que recibimos a Cristo, hasta el último día que estemos en esta tierra, nosotros podamos ser lámparas encendidas, pero buscar el aceite de nuestro buen Dios para mantenernos encendidos y ayudar a aquellos que están heridos, que están lastimados, que han sido golpeados, que han sido desahuciados, ¿verdad? Qué importante es esto. Entonces, necesitamos aceite para sanar las heridas, ¿verdad? Qué importante es eso. Aceite para traer de la muerte a la vida. Amén. Eso me encanta. Eso necesita la iglesia de este tiempo. Llenarse del aceite, de la presencia del Espíritu Santo, para poder traer a la vida a aquel que se encuentra muerto. ¿Cuántos dicen amén junto conmigo en el nombre de Jesús? Y este punto 4 también, híjole, es que de verdad que yo hice una lista enorme, pero traté de sacar los que más
los que más iban de acuerdo a las necesidades de nuestra iglesia, del territorio que Dios nos ha dado. Y dice que necesitamos buscar la reserva del aceite para hacer que la tierra manifieste su fertilidad, es decir, para que nosotros podamos pedir a la tierra que manifieste la fertilidad, el producir, el dar el fruto de la semilla que se le ha sembrado. Nosotros necesitamos el aceite. Nosotros necesitamos, mi amado precioso, tener el aceite del Espíritu Santo para poder hablarle a la tierra, para poder darle a la tierra este aceite y que la tierra responda y dé su fruto. Y ya hablo de la tierra como en el plano espiritual, pero también en la tierra, en el plano aquí terrenal, aquí en la atmósfera en la que nosotros nos movemos. Necesitamos aceite, mi amado, para que tu negocio prospere. Necesitas el aceite del Espíritu Santo de Dios para que tu negocio prospere. Necesitas el aceite de Dios, del Espíritu Santo de Dios, para que tu ministerio crezca, para que tu ministerio avance, para que tu liderazgo crezca, manifieste la presencia del Espíritu Santo. Para tu carrera secular, que muchos separan la vida secular de la vida espiritual, pero eso es una mentira del enemigo, porque nuestra vida secular y nuestra vida espiritual debe de ser una misma. Yo no puedo ser de una manera con mis hermanos en Cristo y de otra manera en mi trabajo porque no son cristianos, o la mayoría no son, sino que tiene que haber una sola vida, simplemente. No podemos ser dos. Tenemos que ser uno. Y entonces nosotros necesitamos el aceite del Espíritu Santo para que nuestra carrera que estamos estudiando, los que están estudiando, pueda dar el fruto, pueda responder. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos para, como ya lo dije, para los proyectos de negocio, para los proyectos de vida, para tu matrimonio, para tu relación con tus papás, con tus hermanos. Necesitamos el aceite de Dios Espíritu Santo. La tierra va a dar fertilidad cuando nosotros tengamos el aceite que le estamos dando a la tierra, es decir, a Dios Espíritu Santo. Y dice en el libro de Oseas de esta manera, en el capítulo 2, versículo 22, pero te lo voy a leer desde el 21 y dice de esta manera: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. A ellos responderá a Jezreel. Es decir, que Dios va a hablar a los cielos para que caiga la lluvia y la lluvia responda a los cielos, a la lluvia que le ha mandado Dios. Pero ¿cómo Dios va a hablar a los cielos? Porque mi aceite, el aceite que yo tenga, me va a conducir a hablar al Señor, a buscarlo en intimidad y a decirle: mira, Dios, te presento este proyecto, te presento esta mi plantita, ¿verdad? Y digamos que esta plantita, mi amado, representa su ministerio, representa su liderazgo, su negocio, su carrera, su matrimonio, lo que usted quiera que prospere, y decirle: aquí te la presento, Señor. Pero necesitamos aceite para poder entender que no hay ningún proyecto que crezca sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso le decía yo que nuestra vida ya no debe ser una en lo secular y otra en lo espiritual, debe de ser la misma. Porque todo lo que un cristiano, hijo de Dios, que se diga seguidor de Cristo, emprenda, tiene que ser bajo la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios, mi amado. Porque solo así vamos a tener garantizado el crecimiento, el abundar, el mantenerse. Solo de esa manera, no hay otra. Mire, y yo quise poner esta planta porque cuando yo la compré estaba así un poquito más grandecita, pero llegó un momento en que se secó. Y entonces lo que yo hice: no puede ser que se me sequen las plantas. Yo dije: no puede ser. Entonces lo que hice fue que la podé.
Y mientras le estaba podando, le estaba yo diciendo, Señor, esta es tu creación, esta es tuya. Yo la voy a podar para que estas varas no le quiten su esplendor, pero en tu nombre, Señor, que tu presencia, porque tú eres el dueño de todo lo que respira y esta planta respira, de todo proyecto, yo la corté y mire ahora cómo está. Mire ahora cómo está y está dando más retoñitos, porque así es como nosotros debemos de presentarle a nuestro Dios cada proyecto, pero vuelvo y insisto, para poder acercarnos a Dios y creer que Él hace prosperar nuestros proyectos, necesitamos tener esa unción, porque la unción es revelación, la unción es dedicación, la unción es servicio, la unción es oración, la unción es alabanza. Todo esto conjunta el aceite o son las herramientas para poder obtener el aceite. ¿Y quién es el aceite? Pues el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La guía, el consejo, la exhortación, el ánimo, la fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, qué bonito es, ¿verdad? Y dice que la tierra responderá a Jezreel, en lo que acabamos de leer. ¿Qué significa Jezreel? Significa Dios siembra, o bien simiente de Dios, semilla de Dios, es decir, que la tierra pertenece a Dios, y cuando yo declaro sobre ella, sobre mi proyecto, sobre mi trabajo, sobre el ministerio, sobre el negocio, sobre la carrera, yo declaro que es tierra de Cristo, esta tierra le va a responder al dueño de la tierra, al dueño de los proyectos, al dueño del ministerio, al dueño del liderazgo, porque nosotros solo somos, dice la palabra de Dios, administradores en esta tierra. El dueño de todas las cosas es Dios, y es el Espíritu Santo de Dios el que da el crecimiento. En el libro de Génesis, no recuerdo muy bien si en el capítulo 1 o en el capítulo 2 dice que Dios habló con su boca y le dijo a la tierra, da frutos de toda clase, árboles con semilla, animales, da fruto, le dijo a la tierra. Y entonces entendemos o hemos aprendido que cuando Dios habla, su voz, que es espíritu, es la voz creacional, el espíritu creacional de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, la voz que es Espíritu Santo creacional entró a la tierra, y la tierra respondió a la voz de Dios y dio los frutos. Mire qué bonito. Por eso necesitamos buscar el aceite, por eso necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo para todo, para todo, para todo, para todo. Es importante, ¿verdad? Bueno, el aceite también, mi amado, es importante que tengamos la reserva de aceite, porque el aceite también nos ayuda a consagrar un lugar para Dios. Hace poco teníamos la indicación de nuestro pastor Fabián de que ungiéramos nuevamente nuestras casas. Yo espero que ya lo haya hecho usted, porque es una consagración de nuestra casa. Consagramos nuestra casa para Dios, para la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto lo vemos en Génesis 35:14, que le voy a leer ahorita. Génesis 35:14. Ahora sí hice mis apartados para que no se me perdieran los versículos. Y dice así: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. ¿Con quién? Con Dios. Con una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Dice que Jacob, en el lugar donde Dios le habló, él hizo una señal, puso una señal y derramó sobre esa señal, que era la piedra, aceite. ¿Para qué? Para establecer que ese era un lugar donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, donde Dios respondía. Cuando el Señor, a través del pastor Fabián, nos da la indicación de ungir nuestra casa, mi amado, es para eso. Es para decirle a toda la atmósfera espiritual: esta
casa es una casa donde Dios habla, es una casa donde Dios se manifiesta, es una casa donde solo Dios tiene autoridad, donde solo Dios puede decir, hacer y deshacer, por decirlo de esta manera. Y con esto quiero responder una pregunta que hicieron algunos hermanos. Si hay alguien dentro de mi casa que es inconverso, ¿puede pasar algo? No, no puede pasar, porque estamos declarando que es un lugar donde solo Dios se manifiesta. Es decir, nada más se puede manifestar. Nadie se puede manifestar, solo Dios, porque estamos consagrando, estamos apartando nuestra casa, estamos declarando nuestra casa como un lugar donde solo Dios tiene poder y autoridad. Lo más que puede pasar es que si hay otro movimiento espiritual que no es de Dios, estos se tengan que sujetar a la palabra que hemos declarado. Amén. En el nombre de Jesús así lo creemos. También podemos ver en el libro de Crónicas, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, que yo le aconsejo que lo lea, es la consagración del templo que hizo Salomón para Dios. Y viene ahí una oración tremenda, pero un diálogo impactante entre Salomón y el Señor. Y digo un diálogo porque en el capítulo 6, Salomón habla, pero en el capítulo 7 viene la respuesta de Dios, viene la respuesta que Dios le da a Salomón en cuanto a la dedicación, consagración del templo, como un lugar donde solo el poder, la grandeza y la misericordia de Dios se iba a manifestar a los que asistieran, pero aún a los que estuvieran lejos, pero aún a los que estuvieran perdidos, pero se acordaran, y eso es maravilloso, ¿sabe? En el capítulo 7 específicamente vemos que Salomón hizo el ofrecimiento de 22,000 ovejas. ¿Usted se imagina el correr de aceite en ese momento? De 22,000 ovejas, al quemarse toda la grasita que tenían las ovejas es aceite, que corrió sobre los atrios del templo, sobre toda la tierra, el territorio donde estaba el templo. Entonces, el aceite, mis amados, también es necesario para consagrar nuestras casas. Cuando nosotros pusimos el aceite en los dinteles de nuestra puerta, de nuestras ventanas, en el piso, estamos diciendo: la presencia del Espíritu Santo de Dios rodea y protege esta casa. ¿Qué le parece? Entonces es bien importante buscar el aceite. El aceite también nos ayuda, es necesario buscarlo para presentar al Señor vestiduras santas, para que Él nos pueda ver como reyes y sacerdotes que somos, vestidos y viviendo en santidad a través de la presencia del Espíritu Santo. También es necesario el aceite, mi amado precioso, para consagrar los utensilios de servicio de nuestro templo. Nosotros, hablando de una congregación, hay utensilios que deben de ser consagrados con este aceite únicamente para el servicio de Dios, para el servicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nosotros sepamos que así como Él nos pide a nosotros que nos consagremos a Él, es decir, que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón no sea utilizado para otras cosas, sino solamente para que habite el Espíritu Santo de Dios, para que los pensamientos sean solamente del Espíritu Santo, nuestras emociones estén bajo la influencia o el mover del Espíritu Santo de Dios. También así Él pide que en su templo, a través del aceite que tengamos, a través del aceite que cada uno tenga, que le digo es revelaciones, inspiraciones, amores, agradecimiento, nosotros tengamos la disposición de consagrar todo lo que es para el Señor, solamente para el Señor. Que no le demos usos viles cuando está consagrado a nuestro buen Señor. Es importante que tengamos la reserva de aceite para poder entender esto que es tan importante. También vemos que el aceite nos da sabiduría, nos da
Nos da sabiduría, nos da revelación divina, eso lo vemos en Proverbios 21:20, en Marcos 6:13 podemos ver, y en muchos otros versículos más, que el aceite nos sirve para sanar enfermos. En Lucas 7:46, y este es un punto bien padre, dice que el aceite, es necesario que nosotros tengamos aceite para poderles dar la bienvenida a aquellos que vienen a nuestra casa. Este es un pasaje bíblico donde Jesús está en la casa de una persona, y llega una mujer y le empieza a ungir los pies, y entonces el dueño de la casa le dice: ¿cómo dejas que esta mujer te unja? Y él le dice: pues tú no pusiste aceite en mi cabeza cuando yo entré. Es decir, ahí nos está hablando que era costumbre en el pueblo de Israel que cuando llegara una visita se le ungiera su cabeza con aceite para hacerle saber que era bienvenido a tu casa. Nosotros, amados, casa del Dios viviente, necesitamos entender esto para todos los que van a regresar a casa, para todos los que van a venir, conocidos y los que aún no conocemos. Necesitamos este aceite, necesitamos nuestra reserva de aceite para poderles dar la bienvenida a esas personas, a esos hermanos que van a venir, para poder ungir sus cabezas con aceite y decirles: eres bienvenido, te estábamos esperando, estamos felices por tu llegada. Necesitamos ese aceite para poder ver concreta, manifestada la promesa de Dios de que nuestra casa iba a estar llena y que iban a venir de muchos lugares, pero necesitamos buscar este aceite, esta presencia del Espíritu Santo para poder recibir a los hermanos con ese gozo, con esa alegría que el Señor quiere que hagamos, porque además es necesario que lo hagamos de esa manera. Por eso yo espero que usted haya aprovechado estos meses que hemos estado en casa para tener su reserva, para hacer una vasija llena y una lámpara encendida de la presencia y de la esencia del Espíritu Santo de Dios, para recibir a nuestros hermanos con ese aceite de bienvenida, con ese aceite de amor, con ese aceite de que les diga: es tu casa, estamos felices, gozosos porque estás aquí. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es esto. También en Proverbios 27:9 nos dice que el aceite es para alegrar nuestro corazón. En Segunda de Reyes y en Primera de Reyes nos dice que el aceite es señal de provisión sobrenatural. Yo necesito el aceite de Dios Espíritu Santo para saber, para entender, para manifestar que en mi casa va a haber una provisión sobrenatural y que nada me va a faltar. Por supuesto, hablan de la viuda del profeta que le mandan a multiplicar el aceite que tenía en su casa, y habla de la viuda de Sarepta que ocupa el último aceite y su última porción de harina para darle al siervo, pero esto le garantiza que no haya escasez en su vida, en su casa. Entonces el aceite es señal de provisión divina y continua de parte de Dios en nuestra casa. También el aceite sirve, mi amado precioso, para embellecernos el rostro, es decir, quita las marcas de amargura en nuestra casa, en nuestra cara, quita las marcas de amargura el aceite del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos qué tan importante es que nosotros tengamos, mi amado precioso, una comunión constante, una exposición constante del Espíritu Santo de Dios, ante el Espíritu Santo de Dios, para poder tener todo este aceite que va a provocar cosas sobrenaturales, maravillosas en nuestra vida.
que nosotros primeramente tenemos que entender que nosotros somos las vasijas. Nosotros somos las vasijas que Dios ha escogido para poner su aceite, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, lo tenemos todo el aceite para las heridas, para la alegría, para la sanidad, para la provisión, para ser buenos hospedadores, para todo lo que hemos hablado, para que nuestra tierra responda y dé fruto, para que veamos la gloria de Dios en nuestra casa. Es necesario que busquemos a nuestro amado Espíritu Santo de Dios, porque Él es el aceite, Él es la esencia, Él es la presencia, Él es el poder creacional de nuestro Dios, Él es la palabra de vida, Él es el Espíritu mismo de Dios Altísimo en medio de nosotros. Debemos buscarlo, mi amado, para poder tener esa fresca unción, para no decaer, para no quedarnos parados. Necesitamos el aceite de su presencia para que en nosotros haya abundancia de bondad, abundancia de querer compartir su palabra, abundancia de misericordia, limpieza de nuestro corazón para que éste esté alegre. Necesitamos, mi amado precioso, amada iglesia, necesitamos el aceite para que a la mera hora no nos quedemos afuera de las bodas del Cordero. No es necesario solamente tener nuestra lámpara encendida, es necesario tener nuestra reserva de aceite, y cada día debemos buscar esa reserva de aceite. Cada día debemos buscar al Espíritu Santo de Dios, mi amado precioso. Pues esta es la enseñanza que yo pongo delante de ti, que pongo sobre tu mesa, y que espero la degustes. Espero que hayas tomado anotaciones, porque la memoria no es suficiente para todo lo que Dios nos da. El Espíritu Santo de Dios es el precioso aceite de unción, el precioso aceite de vida, el precioso aceite de gozo y de alegría. Él es nuestro aceite precioso. Llénate de Él. Llénate de Él, no pierdas oportunidad, llénate constantemente de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te lleve a una convicción total y absoluta de buscarlo todo el tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Dios te bendiga, mi amado.